Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que venimos haciendo en la Televisión Pública Pampeana ya por segunda temporada, con mi amigo Mauro Perrone y con la producción de Honor Producciones, donde venimos contando esos lugares que están en la memoria, ya sean pueblos, plazas, calles, en este caso un diario, que es innegable su presencia en la actualidad y está pronto a cumplir 100 años, ya están en 92 años, y nos estamos refiriendo al diario La Arena, que alguna vez hablaba del decano ellos sobre la capital, el diario La Capital, y hoy el decano del periodismo pampeano es el diario La Arena, que ha tenido muchas etapas desde su fundación hasta el extremo, ¿no? de haber recibido un bombazo, una bomba en la previa de la última dictadura militar, cuando en 1975 ya se veían grupos policiales o terroristas o paralelos al Estado, más la guerrilla, ¿no? Bueno, ese, si se quiere, fue el hecho más fuerte respecto que ha padecido el periodismo pampeano respecto de un atentado. Pero bueno, habían empezado ya venían con una historia producto de su compromiso en abordar la información. Sí, el diario La Arena, que hoy, como vos decías, Juanjo, es tal vez una de las referencias indiscutidas en términos de periodismo local, ¿no? Provincial y local. Sí, trasciende a la zona. Junto con La Reforma, tal vez, ¿no? Por ahí más circunscrito a una región de la provincia. Que cuando se funda el 21 de agosto de 1933, Raúl Datri es el fundador, de hecho está, ¿no? Su placa fuera de la sede del edificio donde funciona la redacción y demás del diario. Allí aparece en un momento donde además hay un concierto de periódicos también, hay otros 6 periódicos que todavía circulan, que siguen circulando en ese momento, y de hecho el diario que hasta ese momento era el más importante, ¿sí? La Capital, y La Autonomía, que son continuaciones, estaban todavía en ese momento. Y sí, de hecho, hay que decir que incluso estamos hablando previo a la provincialización, por eso la autonomía, por eso esos nombres. Exactamente, por eso tiene esos nombres. Y La Arena aparece en ese momento, según lo que, ¿no? Las propias notas respecto a su historia describen, aparece con otro perfil. ¿Por qué? Porque muchos de esos periódicos previos tenían un perfil, vamos a decirle, político / partidarios, ¿no? Que tenían que ver, que estaban asociados directamente a partidos, por ejemplo, Partido Socialista o el anarquismo, por ejemplo, también tenía su diario, o el radicalismo, ¿no? Había varios periódicos, ¿no? Germinal, etcétera, que durante la historia de la prensa escrita pampeana habían tenido ligaciones directas a ámbitos partidarios, o sus fundadores o sus editores eran además dirigentes partidarios. La Arena aparece como con otro perfil, ¿no? Más allá de que se lo asocia al socialismo. Sí, al socialismo, ¿no? Lo cierto es que aparece con un perfil más, no sé si profesional, pero sí más de un periodismo investigativo, más dinámico en algunas cuestiones que tenían que ver con abarcar un periodismo que fuera más allá de lo político, más regional en términos amplios, ¿no? Y por ahí distante de esas discusiones partidarias que se daban en los otros órganos. No era un diario político, no entiendan mal. Lo que no era un house organ, como se le dice a esos medios que pertenecen a un órgano determinado, generalmente partidario. No era el caso del nacimiento de La Arena, que nace con esta intención. Va a ir acompañado en un cambio que se va a ir dando en el periodismo argentino, ya con Félix Laíno en La Razón, que tiene que ver con una forma de contar distinta. Porque hoy lo que ustedes conocen, que en el periodismo le decimos la pirámide invertida, donde pones la más importante arriba y vas bajando en proporcionalidad de la importancia, pero no en datos de color, es relativamente nuevo. Bueno, tiene casi los años de La Arena. Casi los años de La Arena. Entonces se produce un cambio en la forma de la redacción, porque antes te escribían la crónica y vos tenías que leerla toda para encontrar lo importante. Lo importante, o no se hacía la selección. La idea era contar todo, bueno, al estilo crónica. Crónica pues, como género periodístico, digo, no como la empresa periodística. Bueno, y se va produciendo, hasta en eso va innovando, los cambios que se va produciendo, generando por primera vez el diario La Arena aquí en La Pampa.
Sí, y una cuestión también es que ese inicio, que hay que mencionar que es un inicio que se interrumpe, Claro. ¿sí? A los aproximadamente los 15 años de fundación, ¿sí? En 1948 hay una interrupción de esa primera fundación y de esa primera editorial, por así decirlo. Eh, Esos primeros años, que además son todavía años de provincialización, ¿no? Sí, de la lucha. De la lucha por la provincialización. eh, sí va ganando lugar, ¿no? Va ganando, y de hecho una de las cuestiones que se va mencionando es que la arena va, por así decirlo, absorbiendo buena parte de lo que otros diarios van dejando, ¿no? Claro. Porque en ese transcurso diarios que eran históricos se van cerrando, ¿sí? Sus ediciones ya van siendo cada vez más paulatinas y por lo tanto después van cerrando y va quedándose con uno de los elementos importantes muchas veces sobre todo para la prensa en general y autónoma, que tiene que ver con las pautas publicitarias, ¿no? Y eso da presencia en la sociedad, etcétera. Entonces, va a ir ocupando ese lugar hasta 1948, ahí hay un quiebre, digamos, en la primera fundación, que se retoma 9 años después, en 1957, en donde aparece ya otra cuestión que tenía que ver con una nueva camada, esto tiene que ver un poco con lo que vos contabas recién, una nueva camada de periodistas, Claro. ¿sí? Que porque la fundación de la ley inicial había agarrado mucho de las voces y de las plumas grandes, ¿no? De ese momento. Y aparece una nueva camada con, sobre todo el hijo de Raúl Datri, ¿sí? Que también se llama Raulito. Raúl, Le dicen Raulito, Saúl Santesteban, y dos periodistas, pero que forman parte de esa primera comisión, por así decirlo, que es León Nikanov, una persona muy importante. Hemos hecho un programa, bueno, que ahí tenía una ligación, porque vos escribe Nikanov, que era el secretario general del Partido Comunista de La Pampa, el primero de la historia. Bueno, pero la arena igual tomaba esa distancia todavía. Lo tenía como integrante. Y Marachini, ¿no? Y Marachini. La arena nace porque tiene una explicación el por qué cortan, porque nace en un periodo de crisis para La Pampa. Después se lo vamos a contar. Seguimos en los lugares de la memoria. Les decía, pues no lo mencionamos, el surgimiento en la década del 30 es cuando se produce la profunda crisis que lleva a migrar a muchos pampeanos a irse de acá por la crisis climática, por la sequía, por la afectación del clima. En ese escenario nace la arena, con lo cual la instalación y también en ese mismo escenario otros diarios empiezan a transcurrir la crisis. Porque pensemos que mucho era la venta, era el precio de tapa, más la pauta publicitaria. Estaban haciendo medios en un momento donde imprimir era costoso en el tiempo, digamos. Pensemos que un diario se terminaba muy temprano porque había que imprimir no con la tecnología que tenemos hoy. Claro. De hecho, no salían muchos diarios, se le decía diario, pero no salían todos los días. En la misma arena no va a salir todos los días, los domingos no salía, por ejemplo. Los domingos no salía, o eran semanarios, por ejemplo, ¿no? Ahí nos íbamos mencionando esto de la reconformación, ¿no? De la reconformación, que además implica también toda una reconfiguración societaria, ¿no? Pero lo cierto es que también cuando está en esa segunda etapa, es una etapa muy conflictiva, sobre todo a nivel nacional, una etapa conflictiva a nivel político nacional, y si a eso le agregamos que justamente muchas de estas voces, Marachini, Nikanov, Santesteban, ¿no? Datri, eran personas que, si repetimos esto, sin ser un periódico estrictamente partidario, sí, muchos de ellos tenían pertenencia. León Nikanov era secretario general del Partido Comunista, o pensamientos que en ese contexto estaban ligados a ser tildados de comunistas, por ejemplo, en general, ¿no? Como un epíteto, como una calificación general.
Sí, pues la ubicación temporal es el La golpe de ubicación Estado temporal cuando me es fueron el de golpe de después. Estado. Claro, Es el la más 57. llamada Revolución Libertadora. Y además es un periodo en general de una democracia totalmente condicionada en Argentina. Ninguno de los gobiernos, hasta incluso la dictadura del 76, ningún gobierno democrático concluyó su mandato, ¿no? Todos Claro. fueron interrumpidos por golpes de Estado. Eh, y aparece igual dentro incluso de gobiernos, vamos a decirle democráticos, porque eran Claro. electos Sí, por sí, las sí. urnas, ¿no? Recordemos Aunque que con el peronismo eso proscripto. iba a decir, recordemos que una democracia totalmente condicionada, porque además el peronismo está proscripto, pero sí en el marco del plan, de lo que se denominó el plan Conintes, ¿no? El plan Conintes, que es una sigla, el plan de conmoción interna del Sí. Estado, eh, muchos de ellos sufren las primeras detenciones, ¿no? Los primeros periodos de encarcelamiento por ser tildados de comunista, porque además las notas las firmaban, porque además eran personas conocidas y demás. Y por lo tanto, todos ellos cuatro, sufren detenciones durante ese periodo. Agrego a Sergio Lino, que en el programa que hicimos de León y Canós, también recientemente fallecido, Sergio Lino, contaba que estas detenciones, a él lo detuvieron por comunista, no por ser parte de la redacción, Claro. lo detuvieron por comunista, pero contaba que a todos lo fueron a buscar, al estilo dictadura del 76, de noche, a horas de la madrugada, golpear la puerta, sacarte de la casa y llevarte detenido en el marco de este plan Conintes, donde compartió prisión con muchas de las personas que hicieron parte de la historia de la arena. Sí, porque además el plan Conintes funcionaba, si bien era un plan estatal, funcionaba con fuerzas que actuaban a veces paraestatalmente. Y ese rumbo, digamos, de esto, ¿no? De persecuciones, de estar siempre con una mirada periodística que estaba siempre puesta en duda o en discusión, llega hasta los años 70. Sí. Hay que decir que los detenían por hacer parte del periodismo distinto, no los detenían por ser justamente alguien que le hacía el seguidismo al poder de turno. Bueno, y esa forma de hacer periodismo distinto los ha llevado, han sido perseguidos, hay que decirlo, los periodistas de la arena, los dueños de la arena, en varios procesos históricos, siempre por dictaduras. Sí, siempre por dictadura. En el Les ha caso de costado Plan Conintes, bueno, está bien. pero sí. Había proscripción peronista, Había una democracia disminuida, digámosla, o no sé, o de baja intensidad, le dirían hoy los conceptos políticos. La más grave fue en la última dictadura militar, los pasos previos que van a tener con el atentado, pero digamos, eso generó que esa voz se fuera apropiando de la agenda pampeana, básicamente porque se lo apropió la gente. Sí. Pasó a ser, aunque compartía en la década del 70 con la capital la competencia por el diario de Santa Rosa. Sí. Por el diario más importante de Santa Rosa y por lo tanto... Empezó su consolidación para ser hoy el diario, si bien hay otro diario, es el diario más antiguo y es el diario que cualquiera primero te dice, acá al diario le dicen arena, no le dicen el diario. Tráeme la arena. Tráeme la arena. No tráeme el diario. Bueno, eso se logra con trabajo, con historia, con trayectoria y aún incluso con estas cuestiones de que han sido detenidos por hacer periodismo. Sí, y introduciéndonos, digamos, ya en lo que podamos contar bien, que es el atentado, ¿no? El momento más duro. El momento más duro por eso y por lo que vino después también. La lógica del diario también tenía que ver con eso, ¿no? No solamente con la perspectiva de hacer un periodismo de otra manera, incluso en el formato que vos comentabas, sino además con digamos, una crítica, ¿sí? Hacia los procesos políticos desde esa perspectiva. Y al ser uno de los diarios más importantes, empieza a tener una relevancia fundamental, una relevancia que era además bien considerada dentro de lo que ya era la provincia, ¿no? Una relevancia que no necesariamente tenía a los gobiernos provinciales como objeto de crítica directa, pero sí a los procesos nacionales, porque bueno, eran los más relevantes y en ese momento los más conflictivos en términos de esto, ¿no? De democracia, derecho y más. El momento histórico donde además muchas cosas se resolvían con violencia, porque uno no creería que hoy que dicen que no habían los suficientes periodistas. Pensemos, hasta hace 2 años
uno no pensaría en un atentado a un medio, En un atentado a un de medio era comunicación, muy difícil. prisión por ejercer, no, en ese momento se resolvió. Hasta ese momento Se era resolvió así. de esa manera, con violencia. Claro, incluso volviendo un poquito para ahí para atrás en el tiempo, pero los diarios que comentábamos que sí eran partidarios, habían sufrido ya, si bien no atentados, pero sí lo que uno podría decirlo en términos generales, tipo una requisa, digamos, ¿no? Sí, Episodios de censura. Episodios de claro. censura, las entradas a los periódicos, sacarle las máquinas, Claro. etcétera. Entonces, había todo un clima de eso. Durante los 40, 50 eso mermó, y ya en el periodo de violencia política, después de la Libertadora hasta de la fusiladora, diríamos, ¿no? Sí. Hasta la de vuelta a la democracia, eso se repite, y la arena va a ser la que lo sufre acá. De eso vamos a hablar en el tercer bloque. Bueno, en este anecdotario, pues no estamos haciendo la historia del diario La Arena, que ya hemos dicho que es el decano actual del periodismo pampeano, ahí vamos a ir al punto más duro que les tocó vivir, que es agosto de 1975, cuando tenían la sede en la calle 25 de Mayo entre San Martín e Irigoyen, porque hoy está en la calle Mitre, casi en la intersección de España y Uruguay, con O'Higgins. Cuando tenían esa sede, literalmente les meten una bomba, les clavan un bombazo, digamos. Les clavan un bombazo. Ahí hay algo que se da, bueno, hay interpretaciones de qué pasó, ¿no? Primero, que sucede en la madrugada de un domingo, entonces una de las primeras cuestiones que se dice es, bueno, no había nadie adentro, no hay que lamentar más que las pérdidas materiales. El domingo no salía el diario. Claro, el domingo no salía, entonces no había nadie trabajando dentro de las oficinas. Lo cierto es que, bueno, las imágenes lo que revelan es esto, ¿no? Hay un enorme... destrozan el edificio, ¿no? El local, que además tenía vidriera, digamos, ¿no? Por el frente. Aparecen incluso, por eso decíamos de la instalación y de la importancia ya en términos territoriales de la capital y político, ¿no? Porque inmediatamente aparece las fuerzas de seguridad, la policía, aparece incluso dentro de la escena, para investigar a ver qué había pasado, Ramón Camps en ese momento, y el que era gobernador, que se acerca a ver qué había pasado también, Aquiles Regazzoni. Es decir, para decirle aquello, porque por ahí uno le habla a personas que tienen otras edades. Claro. Juan Ramón Camps terminó siendo uno de los represores más feroces al ser jefe de la policía bonaerense tan solo un año después. Un año después. Pero revistaba a Cantuay. Exactamente. Estaba dentro del cuerpo, digamos, de acá de Toay. Y bueno, Aquiles Regazzoni, de hecho, hasta después, se solidariza. Claro, se solidariza. La crónica misma que ha escrito de La Arena en una edición aniversario cuenta que recibieron hasta la solidaridad de quien después sería uno de los peores o uno de los más duros en cuanto a la tortura, la detención y desaparición de personas. Sí, porque ahí la especulación fue que esa bomba era incógnita, digamos, ¿no? Podía ser por, entre comillas, ¿no? Grupos terroristas, ¿no? La guerrilla, del terrorismo guerrillero, de agentes, ¿sí? Que, como ya se sabe, ya estaban actuando, ¿no? Lo que se conoce como la AAA, pero esto, ¿no? Grupos paramilitares o civiles que recibían algún apoyo logístico por parte de las fuerzas de seguridad o del Estado, que van y ponen la bomba, o incluso se habla de grupos foráneos. O sea, cuando decimos foráneo es alguien de otra provincia, ¿sí? Entonces, en esa especulación, lo que sí queda claro es que es un atentado puntual contra el diario y en función no le erraba, no tiraba la bomba a cualquier lado. Tenía las características políticas del momento, de la historia de ese momento. Estaría más vinculado, nunca se ha esclarecido del todo, pero bueno, la historia nos lleva a que esté más vinculado con los grupos parapoliciales, paramilitares, que con una guerrilla que en La Pampa no existía. Claro. Porque también hay que ver la territorialidad el contexto territorial no. Y en La Pampa no era un foco guerrillero, con lo cual tiene más olor a inteligencia que a otra cosa o a servicio de esas características. Pero sí tiene coincidencia con otros elementos, ¿no? Porque no es primero no es la primera
digamos, atentado que se sufre en Santa Rosa. Ya había habido dirigentes a los cuales o se les había puesto también una bomba, o se les había intentado incendiar la casa, o tirado algún tiro. Ya había habido detenciones, ¿no? Pero recordemos que muchas de las detenciones que después van a continuar como detenidos durante la dictadura, en realidad fueron detenidos o detenidas en el 75, digamos, ¿no? No fueron detenidos. Esto fue en agosto, por ejemplo, un testimonio muy repetido, el de Raquel Barabachi, que en octubre del 75 ya fue detenida. Ya era detenida, lo mismo, por ejemplo, Cristina Ercole también ha contado lo mismo. Entonces, esa lógica, ¿no? de la dictadura previo a la dictadura, por así decirlo, ya estaba instalada. Entonces, el atentado es una gran advertencia, ¿sí? En ese momento, en el periódico más importante, y bueno, después va a suceder que justamente muchos de ellos que estaban dentro van a sufrir las torturas y las detenciones y los... ellos van a padecer la persecución hasta el inicio de la democracia. Hasta el inicio de la democracia. Donde, bueno, por suerte hoy estamos todavía en sistema democrático. Ojalá siga así, a pesar de que nos quieran odiar cada vez más los periodistas. Hay que resaltarlo porque hemos normalizado cosas que en otros momentos lo resolvían a bombazo o a tortura. Exactamente. Esta situación que se da en la arena, que produce esto, hay anécdotas que cuenta el mismo diario en sus crónicas. Dice, había gente que del taller, porque la imprenta estaba ahí, tenía ya y se iba a dormir, salían al boliche, digamos, claro, salían al boliche. Y a veces iban a dejar dormir ahí, pero les quedaba más cerca, descansar, se tiraban a dormir en la imprenta. Bueno, casualmente ese domingo no lo hizo nadie, porque había llaves en más de una mano. Ninguno volvió a ese domingo a la madrugada a ese lugar, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Claro. El daño más grande que cuenta también la arena en sus crónicas es una persona que pasó cerca y que lo que sea la esquirla le rozó el pelo. Nada. Sí. A un transeúnte nada más. Claro, porque justamente esto, había muchos era madrugada. Claro, era madrugada, a eso de las 2:20, 3 de la mañana es que se da la explosión, ¿no? Efectiva. Pero sí, podría haber sido más grave si se da en otro día. Grave, lo cual también implica que hay una cuestión de inteligencia detrás, ¿no? Que tiene que ver con, la pongo acá porque sé que no va a haber nadie, porque al otro día no sale el diario o lo que sea, ¿no? Con lo cual digo, no, lo que no sí, es imagínense la Santa Rosa de ese momento, más chica, menos ruido ambiental, menos contaminación sonora. La bomba dice que se escuchó en todos lados. El bombazo, el ruido, la explosión se escuchó en todos lados. Y en esos momentos, cuando meten la bomba, cuentan las mismas crónicas del diario La Arena, cuando rememoran este hecho, que de casualidad no hubo heridos propios, porque era costumbre que la llave del taller de la imprenta, digamos, ahí en la 25 de mayo lo tuviera más de una persona. Y como era un domingo a la madrugada, habían salido el sábado, generalmente iban al boliche, como le diríamos hoy, y a veces alguno pasaba y dormía ahí. Claro, y casualmente ese día nadie usó las llaves para ir ahí. Y la bomba, esto que hace es que después se conoce en la reconstrucción, no dañó a nadie, solo alguna persona que pasó cerca recibió una esquirla, pero nada, en el pelo, nada, no. Nada, además fue un horario que eran 2:30, 3 de la mañana, que es cuando la bomba estalla, ¿no? Que es ahí, digamos, y después, digamos, se va a conocer, obviamente, porque es una Santa Rosa, en donde una explosión de ese estilo se escuchó, retumbó en todos lados. Eso también, digamos, está en las crónicas, ¿no? En las voces que cuentan ese momento, y acude, ¿no? la gente rápidamente ahí, y el accionar de la policía, que es lo que dijimos anteriormente. Queríamos contarle algunas anécdotas que no resumen para nada la historia del diario La Arena, sí rescatar que no odiamos lo suficiente a los periodistas. En algún momento en este país lo arrolaban a bombazos. Gracias a todos ustedes por estar ahí, nos reencontramos en una semana.